Bueno, buenos días. Evangelio de Juan. Juancito, todavía seguimos con En el Juancito. principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre llamado enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba, y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que tienen su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bienvenida, Cari. Bienvenido, Bien. Paul. Bueno, henos aquí, en este día, triunfantes, resplandecientes, gozosos y llenos de entusiasmo. Y con mucho sueño. Bueno, la semana pasada, sí, cuando fue el otro partido, el martes, ¿no? Sí. El lunes, o el martes, no, el lunes, Ujú. Al mediodía. sí, sí, a la tarde, claro, a la tarde. Que A le las decía 4. yo, le decía, estaba haciendo unas cosas para Luz y yo no estaba viendo el partido, pero escuchaba todo. Yo decía, no me puedo concentrar con tanto ruido ambiental. Sí, puede ser todo. Con tanto ruido ambiente. Bueno, anoche no se podía dormir del ruido que había. Pasaban autos con ensalzando la sangre. Muy impresionante. Bueno, y entonces, Evangelio de Juan, por ahí les invito a que hablen fuerte, hasta que no, fuerte y claro, hasta que no tengamos el micrófono ambiental, no se va a solucionar la cosa. Así que, Alice, Elizabeth o Aurora, si no escuchan lo que se dice, pidan repetir, y cómo es, y eso. Y después veremos que el Señor provea para un micrófono ambiental. A ver, Nemo, que diga algo. Hola, Alicia. Hacia Nemo lo escucho bien. Lo escuchas, viste que siempre de la derecha no escuchamos, de la izquierda escuchamos, pero esta vez está como, tal vez porque están más cerquita, ¿no? ¿Y a mí me escuchás? Sí, ahora yo te escucho. Súper. Bárbaro. Sí, bueno, por ahí hay que hablar un poquito más fuerte. Bueno, venimos hablando muchas cosas, no sé si como para retomar, hace 2 semanas no nos vemos por ahí, retomar alguna idea por ahí, así, alguna frase que les haya quedado de todo esto, todo lo que venimos hablando de Evangelio de Juan, frases como, alguna frase, no sé, sea de la vez pasada o sea anterior, cosas interesantes, Todos los yo soy, ¿no? los yo soy, ok, Ya, los yo soyes. muy bien, ¿algo más? La propuesta de Juan el Bautista era arrepentirse y, y la de Juan Evangelista o del Evangelio dice de creer en su nombre, creer en Jesucristo Sí, para ser no salvos como decía Juan el Bautista, sino para ser hijos de Dios.
Claro, bueno, sí. Esa diferencia es como que lo que a mí me gustó. Bien. ¿No? Ok, ¿algo más? A ver, no sé cómo decirlo, pero que todos los pecadores, no, será lo mismo que dijiste, bueno, pero que todos los pecadores pueden, no, de que tenemos la posibilidad igual de ser salvos, una cosa así, porque, ay, no me sale, perdón. A ver, trato de ayudar. Por ahí quizás que en todas las personas digamos, hablamos, hay una luz, en unos más, en otros menos, y que la idea es ir al encuentro de esa luz para que crezca, ¿no? Sí, pero Claro, porque en todos hay, ¿sí? En todos hay. Por eso digo, en unos más, en otros menos. Por ahí en unos la luz es mínima, ¿no? Porque siempre hay algo. Todas las personas, por más malas que sean, siempre tienen algo, algún gesto de bondad, alguna cosa, ¿no? Y eso ya es una pequeña luz. Igual las personas también, por más buenas que sean, siempre tienen algo de un pequeño pero, alguna pequeña malicia, ¿no? Alguna pequeña cosita. Así que bueno, nadie está en los extremos, ¿no? Y mientras eso ocurra, siempre hay esperanza. Eh, todos podemos llegar a ser hijos de Dios, ¿no? Dice a los que reciben, a los que creen en su nombre, ¿no? Decíamos que ese creer no está restringido a las cuatro paredes de la iglesia, sino que ese creer ocurre sin siquiera haber pronunciado el nombre de Jesús, ¿no? O sea, gente, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, gente antes del Antiguo Testamento, no solamente de Israel, sino de cualquier parte del mundo, pudo haber sido hijo de Dios sin haber conocido el personaje histórico de Jesús, ¿no? Pero seguían el camino de Jesús. O sea, el camino de Jesús trasciende a Jesús histórico, eso es lo que voy, ¿no? El camino de Jesús ha sido seguido por todas las generaciones, inclusive antes que Jesús viniera, ya había gente que seguía el camino de Jesús. Sí, eso me acuerdo que sonó tan lógico, pero que uno no lo piensa, de que, claro, si no a partir de Jesús en adelante, creen en Dios, creen en Claro, Jesús, son salvos, son hijos de Dios o lo que sea, pero y antes no, ¿qué van? Fueron condenados directamente. claro, Una claro, cosa así, claro. murieron y no tuvieron ninguna oportunidad. Claro, bueno, eso es lo que esas son las cosas que a veces uno dice sin querer. Claro, ¿Eh? sí. ¿Puedo decir algo? Sí, Interesante lo que pasó en el Reino Unido ahora, en estos días, porque el rey cambió, no sé si era una ley, algo que decía que la corona cuidaba o protegía a los cristianos que trabajen dentro de sus castillos o dentro de sus. Y eso él lo sacó y lo puso que no solo a los cristianos, sino que a todos los que trabajan. Y la iglesia cristiana, ya la anglicana, no está muy convencida de que hizo bien, pero interesante esto también como se va proponiendo en el mundo, ¿no? claro, claro, porque de alguna forma, los fanatismos nos han matado, ¿no? Los fanatismos nos han matado a través de los siglos, porque en los fanatismos el hecho de creer que solo yo tengo la verdad y el otro no, entonces me hace entender que el otro o la otra está en lo incorrecto. Y en casos extremos se llega inclusive a matarlo, ¿no? Y eso ocurre en toda parte, o sea, fanatismos de todo lado, fanatismo islámico, fanatismo hindú, fanatismo budista, fanatismo cristiano, o sea, no es sino uno porque por ahí no se da cuenta de las noticias de por allá de la India y eso, pero los budistas y hinduistas y musulmanes se matan entre ellos por fanatismo religioso, ¿no? David, Sí,
Pero interesante, estamos en la, perdón, estamos en la Copa del Mundo y ahí no hay fanatismo. Las cosas que se han dicho de la selección argentina después de Marruecos, con quién jugó, que sacó los marroquíes, creo, lo que se ha dicho, más o Claro. menos que hay que colgarlos a todos los argentinos del pulgar y que ni se les ocurra volver, y toda la culpa es de Messi, del dios Messi, de un fanatismo insólito, y te lo llevo más allá. No sé si es Colombia, los jugadores colombianos que están temiendo algunos por su vida, porque están en manos necesitaban ganar por el tema de las apuestas, sospecho, pero el tema de las mafias, ¿no? De las mafias colombianas, que sí o sí necesitaban que gane, capaz porque necesitan plata, no sé. Entonces, es un tema mucho más allá que el fanatismo religioso. Tal Es cual. un tema del fanatismo y la pregunta grande que me hago a veces ¿es que el fanatismo cristiano tal vez sea el más fácil o simple de poder hacerlos pensar que en Dios no es eso lo que quiere, o es en general el ser humano un fanático y ya está, no sé. Y yo creo que, a ver, sí, o sea, el fanatismo está en toda parte, ¿no? En lo religioso, en lo deportivo, en lo político, en lo económico, en toda parte está, ¿no? Y yo creo que eso no es lo que Dios quiere, ¿no? O sea, en el fanatismo buscamos posiciones extremas. Y yo creo que, volviendo otra vez al tema de la creación, Dios hizo a Adán y Eva no porque representen al hombre y a la mujer, sino porque representan más bien a la humanidad, ¿sí? Es decir, en sus diferencias para que puedan vivir juntos. Eso es. O sea, se crea, en la primera creación, la del capítulo uno, se crea un ser, ¿no? Se crea un ser que es varón y mujer, o macho y hembra, en realidad, como dice ahí, es macho y hembra. No dice varón y mujer, o sea, lo ponen en español varón y mujer como para que no sea así, pero es un ser que es macho y hembra, ¿sí? Eso es el capítulo uno. Y el capítulo 2 los pone por separado. Entonces, ¿qué significa? O sea, hay un mensaje muy interesante, muy lindo en esas dos imágenes, ¿no? Que es que son diversos, son separados, pero que son uno al mismo tiempo, ¿no? O sea, el mensaje de la creación es hay que vivir juntos y aprender a vivir juntos. Eh, y bueno, cuando nos fanatizamos, vamos a eso. Pero bueno, volviendo otra vez a Juan, la idea es este, que podamos ver en cada ser humano que ese ser humano ha recibido la luz de Dios. ¿Sí? Esa luz de Dios que siempre está presente y siempre estuvo presente y seguirá presente desde siempre, ¿no? Y que nuestra, digamos, nuestra función como en la evangelización, lo que nosotros llamamos evangelización, ¿se acuerdan cómo hemos definido evangelización? ¿Qué es evangelizar? Como hemos dicho, Buscar en el otro, es ir al o como encuentro, para subir, para potenciar, mejorar. claro, para potenciar es ir al encuentro de la bondad y la luz que hay en el otro o la otra para potenciarla y hacerla crecer. Eso es evangelizar, ¿no? No es ir a convencer, no es ir a convencer de cambio de religión. Creo que estamos bastante lejos en el ambiente evangélico, por lo menos de tener esa forma. Bueno, Creo que siempre lo vemos como pecadores que están en la nube claro, y que están alejados de Dios y que no tienen nada de luz ni hay nada que potenciar. Al contrario, hay que hacerlo la nueva criatura y toda la cuestión de hacer de nuevo. Es decir, el énfasis en otra. claro, Pero tomando pastores que van a las cárceles y crean ministerios allá adentro, a lo mejor están más cerca de esa idea Exactamente. de esos hombres malos encontrar ese poquito de claro. luz
sea, Claro. La gracia. Claro, dijo Jesús, yo he venido a buscar lo que se había perdido, ¿no? Decir, lo que se ha perdido, algo tiene de valioso, si no, no vale la pena buscarlo, ¿sí? Lo que se ha perdido tiene que tener siempre algo de valioso, si no, no puede, como dicen no otra vale la parte, pena. los sanos no necesitan médicos, sino los Claro, enfermos. los enfermos, ¿no? Y a menos que esté muerto y aún lo muerto, también dice, o sea, el mensaje de la resurrección de Lázaro es que inclusive, aun cuando ya está lo más descartable, todavía se puede revivir, ¿no? O sea, la idea es eso, o sea, siempre hay algo positivo y algo bueno en las personas, que a uno le cuesta, claro, a uno como ser humano le cuesta, pero justamente el desafío es aprender a mirar como Dios mira, de alguna forma, ¿no? Que eso fue lo que vino Jesús, que para ahí apuntamos hoy, en el mensaje, digo yo, en lo que vamos a ver hoy. ¿Se acuerdan que hace un tiempo, hace mucho tiempo ya, habíamos dejado una pregunta de reflexión? Bueno, llegó finalmente el día de De responderla, acuerdo. de abordarla. Yair, Sí. perdón, pero antes de que siga, me queda siempre esto pendiente del tema del perdón. Ah, Una de las cosas básicas de nuestro, no sé si decir evangelio o de nuestra iglesia, era el tema de que aceptabas el perdón de Dios y te sentías mucho mejor porque al final eras perdonada no importa por lo que hubiese sentido. Eh, Eso con solamente ir donde el vecino y siempre sacar del otro lo mejor, eh, nunca entra el tema del perdón ahí. claro que sí. Claro que ¿Dónde? sí, porque justamente, por ejemplo, encontrar lo bueno en la otra persona es encontrar, por ejemplo, o ayudarle o acompañarle a que tiene que, por ejemplo, el perdón. El perdón es algo bueno, ¿eh? No es que la persona tenga todo lo bueno, hay que encontrar algo bueno. No estoy diciendo que todo lo bueno. Con ese algo bueno se construye todo lo demás. Y dentro de eso todo lo demás está, por ejemplo, el perdón. ¿Eh? O sea, no es que la persona sea buena, como hemos dicho, no es que sea buena, la persona no es esa. No es que la persona haga algunas cosas buenas y que esas cosas buenas ya son todo, ¿no? Es ir a encontrar qué hay de bueno, qué hace esa persona bueno, qué hay de bueno en ella. Alguna cosa buena, algo. Y con ese algo bueno se empieza a trabajar con todo lo demás y en eso todo lo demás se incluye, viene el perdón y todo lo demás, ¿sí? O sea, porque si partimos del hecho del perdón desde el principio, y puede ser que por ahí no sea el camino, ¿sí? Es encontrar algo bueno. No significa que ese algo bueno sea todo. No, es algo. Eh, Me gustaría decir algo. A ver, decirlo. Durante mucho tiempo el cristianismo nos enseñó a nosotros como algo milagroso ir a la iglesia para restaurarnos individualmente. Hoy, con todo lo que he aprendido, Jesús vino a hacerse carne, ese verbo se hizo carne, pero para acompañarnos a nivel social, cultural, a estar en todos los ámbitos, a estar presente. Y no estuvo mal lo que nos enseñaron, no estuvo mal que nos llevaron hacia la parte de la santidad, de esa fe que era individual, porque fue lo que les enseñaron a nuestros padres, a nuestros líderes. Ahora, entendiendo esto de que Jesús se hizo carne, ese verbo se hizo carne, hoy entiendo que no es solamente para el ámbito de los pequeños grupos o de los grupos religiosos, de los grupos cristianos, sino que ese verbo es para todos, ¿sí? Pero la iglesia lo que hizo fue
agarrar toda esa, lo que, para hacer monopolizarlo, podría decirse, para tener el poder y controlar a la gente. Claro, eso Entonces, es cierto. Eso es cierto, Elizabeth. Sí, seguí. aprovecharon de todo esto para manipular y de alguna manera nos hicieron daño a muchas generaciones. Nos hicieron daño porque uno escucha al líder, uno aprende de los rabinos, los pastores, los líderes, los evangelistas y a todo nivel, profesionales, gente que no tiene estudio, a todos y les seguimos, muchos les seguimos, pero también era que todo estaba como oculto. Ahora ha habido una evolución del cristianismo y hoy podemos ver las cosas desde a través del internet, de las personas que están estudiando, que también se han destapado muchas cosas que antes estaban ocultas. Entonces, el verbo se hizo carne, mm, va mucho más allá. Así es, Elizabeth, gracias por eso que me hiciste acordar algo que ya habíamos dicho la otra vuelta, pero que está bueno recordarlo y por ahí también ver cómo, qué hacer con esto, ¿no? Dijimos que en la Edad Media se inventaron un sacramento. O sea, pues nosotros decimos que no somos sacramentales, ¿no? Y gracias a Dios que no somos sacramentales. Y no tenemos por qué ser sacramentales. Se inventaron un sacramento que era el sacramento de la confesión. Y con el sacramento de la confesión y con esa cosa de que los sacerdotes daban la absolución después de rezar 7 Padres Nuestros y esa de María, y lo que sea, pero el sacerdote se quedaba con toda la información. ¿Eh? Y ese era un mecanismo de control social. La confesión fue un mecanismo de control social disfrazado de religiosidad. ¿Eh? Eso que hicieron en la Edad Media, un mecanismo de control social disfrazado de religiosidad. Ahora, en el evangelicalismo a ver, se maquilló un poco eso, ¿no? Entonces ahora no es eh, la cuestión del evangelicalismo. Por supuesto que sí tenemos que confesar nuestros pecados y toda la cuestión, pero parece que la confesión y el arrepentimiento y todas esas cosas se asoció más a la culpa y juntamente con la culpa el miedo, ¿no? Recordando la culpa y miedo siempre van de la mano, ¿no? Y la culpa y el miedo son de los mejores mecanismos para controlar a la sociedad. Y el protestantismo, no estamos diciendo que acá, o sea, a ver, no es que vamos a rasgarnos la vestidura, que todo está mal, no es que todo está mal, a veces fueron caminos y pasos, pero también hay que reconocer que esos pasos ya no son más lo nuestro, ¿sí? O sea, que en su momento los hicimos y quizás nos sirvieron, pero a esta altura ya estamos en un escalón diferente. Como hemos dicho, por ahí la carta a los hebreos dice, ya no sigamos tomando leche espiritual, o sea, como si no nos volvemos raquíticos, ¿no? O sea, maduremos un poco. La idea es esa, ¿no? Maduremos en nuestro pensamiento. La confesión ya tiene que ser de arrepentimiento puro, no de culpa, ¿sí? No de culpa porque la culpa está asociada con el miedo y no tenemos un Dios de miedo. En otro tiempo sí. En otro tiempo nuestro Dios era el Dios del miedo. Había que confesar los pecados para no ir al infierno. Para eso se confesaban los pecados. No porque realmente uno estuviera arrepentido de verdad. Se arrepentía uno para no ir al infierno, no por un convencimiento real. Bueno, la invitación es a eso. Ahora, otra cosa interesante. Siempre se habló de eso, la confesión, el arrepentimiento de la cuestión. Y ahora uno va al ministerio de Jesús. ¿A cuántas personas Jesús les hizo
confesar sus pecados en su vida pública? ¿A cuántos? Que hablaran concretamente de su pecado. A ninguno solo, a ni uno solo. No me acuerdo de ninguno. No. Ve Ahora. y no peques más. Exactamente, exactamente. Por ahí, inclusive cuando a Zaqueo dijo, él mismo fue el que se dio cuenta. Pero a Jesús nunca ninguno le dijo, arrepentite de tus pecados, lo que sea. Solamente al paralítico, que lo metieron por la casa, por el techo hacia abajo, le dijo, tus pecados te son perdonados. Sí, pero a nadie le dijo, tenés que confesar tus pecados. Juan sí predicaba eso. Exactamente, Juan sí predicaba eso. Entonces, ojo que muchas veces nuestro evangelicalismo ha predicado cosas que no están en la Biblia, ¿no? Y eso está bueno que lo reconozcamos también. Claro, que no responden a la enseñanza de Jesús ni a la persona de Jesús. Claro. Es como que hemos perdido en la interpretación que hacemos de la Biblia, especialmente sacralizamos tanto la Biblia, que perdemos la vista de la persona de Jesús. En vez de investigar más ahí para encontrar el sentido de la vida y algo que nos ayude a vivir mejor y a compartirlo, nos volvemos más religiosos. Claro, Jesús, por eso exactamente, la cuestión de la religiosidad y la manipulación, ¿no? O sea, lo que Jesús dijo fue, sígame. Eso les dijo a todos. No, pero también habló de tus pecados te son perdonados. Claro, pero no le dijo a nadie, No. confesar tus pecados. Que ahí es donde No. está la cuestión, pero lo que estamos hablando es esto de confesar tus pecados. Eso no, o sea, a ver, no estoy diciendo que no está mal, pero es decir, usarlo como mecanismo de religiosidad sistemática y recurrente. Jesús lo dijo a uno solo, al paralítico, tus pecados te son perdonados, pero no se lo dijo ni al otro, ni al otro, ni al otro, ni al otro. O sea, no fue algo ni sistemático ni recurrente, ¿no? O sea, son de las cosas que por ahí uno dice, a ver, en otro tiempo, para nosotros lo practicamos todos y estuvo bien para aquel tiempo, pero otra vez, fue otro tiempo. Hoy vamos a hablar del sígueme. Y en el camino, en el seguimiento a Jesús, es que nos vamos a ir dando cuenta del verdadero arrepentimiento, de lo que hay que arrepentirse. La persona en el momento que la agarras en un shock, no sabe ni de qué arrepentirse. Porque el arrepentimiento significa, ya te doy la palabra, el arrepentimiento significa restauración. No es una palabra mágica allí de cosas, es restauración, es mejorar lo que uno ha dañado. Todo eso es arrepentimiento. No es la palabra mágica aquella que decíamos en otro tiempo, porque no es mágico, de ninguna manera. Es más bien es un proceso de restauración, ¿sí? De deshacer lo que hemos hecho, de desandar los caminos malos por donde hemos andado. Eso es arrepentimiento. Es toda una vida. Despojándonos de toda... Exactamente. Creo que sí, creo que es Hechos el que dice eso. Don Emo. Cuando Jesús le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados, en realidad no sabemos si realmente lo dijo Jesús o no, pero suponiendo que lo dijo, debe responder a que en aquella época se creía que los enfermos eran enfermos porque tenían algún pecado, ellos o sus antecesores Exactamente. habían pecado en algo y bueno, por eso era enfermo de una o de otra cosa. Y este pobre paralítico tenía haber pecado bastante él o sus antecesores. Claro. Entonces, responde al contexto, a la época esa. También. Hoy en día estamos en otra. Las enfermedades no son producto de tus pecados, son... Y que por otra parte, en aquellos tiempos el pecado se consideraba también desobedecer a la ley de Moisés. ¿Sí? Pecador era el que no guardaba el Shabbat. Pecador era el que no pagaba el diezmo. ¿Sí? Pecador era eso. Entonces hay que ver en qué contexto dice tus pecados te son perdonados y todas las cosas, ¿no? Pero
no quita el tema del perdón en sí. ¿Sabes por qué te digo? Porque es claro, con 80 casi ya es difícil entender algunas cosas. El odio que hay en las redes sociales es tan gigantesco y enorme, y nunca escucho que alguien le diga, discúlpame, lo dije en mal modo. Nunca hay un pedido de perdón dañando a otra persona, nunca. Y la otra persona puede ser inclusive alguien, como pasó en mi historial acá con Facebook, eh, una madre que perdió al hijo mal, o sea, no tenía 2 años todavía, o no tenía 3, no me acuerdo, por un accidente de auto que podría haberse evitado. Vos no sabés las cosas eso te pasa, no eres capaz de cuidar a tu hijo, cosas así. Jamás dijeron, eh, de reciente pasó, lamentamos mucho, fíjate, podemos hacer algo. No, es eso, largar el odio, como yo a veces respondo en Facebook. Da gracias a Dios que encontraste un lugar donde dejar tu odio, pero ese no es el lugar. Y eso parte porque creo que no hay el tema del pedido de perdón. Bueno, Porque o sea, total, yo me saco la bronca encima o digo lo que pienso, no me importa. Mira ahora que murió yo no soy política y ustedes lo saben, murió este senador en Estados Unidos, no sé si era no sé quién era. Y las redes, qué bien, el infierno tiene un nuevo huésped. huésped, sí, alguien que se queda a vivir. El infierno tiene un nuevo huésped y con lujo de detalle. No tenemos miedo de dañar, ese es el tema, no tenemos miedo de decir y de dañar al otro. Y de Bueno, ahí es donde repente, está. después de eso, es capaz que sí nos da como un poco de remordimiento, pero no tenemos la costumbre de pedir perdón. Bueno, Ese es bueno, mi tema. bueno, sí, bueno, eso está bien, eso está bien. Cosa que no estoy diciendo que no tenga que ocurrir. O sea, justamente el seguimiento de Jesús tiene que llevarnos a reconocer ese tipo de cosas, ¿no? O sea, justamente hablamos del mejoramiento del mundo. O sea, a ver, yo no estoy hablando del perdón como estaba hablando de otra cosa, Alice. No estaba hablando de eso que vos dijiste. Estaba hablando de la cosa del perdón, de la palabra perdonadora, esa de cuando se dice arrepéntese, alcen la mano y repiten tal palabra, ¿no? De eso era que estaba refiriéndome yo, cosa que no va, eso no va. Lo que vos decís, por supuesto que sí, eso es lo que tiene que ocurrir con el mundo, tiene que ocurrir con nuestra sociedad, tiene que ocurrir con la iglesia, siendo nosotros los primeros. Bueno, Perdón, ya te iba a decir algo. Esto de la confesión de pecados, hace muy poco, era una práctica, no sé ahora, pero práctica en las iglesias, los pastores, cuando había alguien que cometía pecado, qué sé yo, les pedían que públicamente hicieran el no sé. perdón, y confesaran sus pecados, y bueno. Y la gente no volvía a la iglesia. A ver, claro, después de la vergüenza. Estoy hablando de la alianza, no Sí, estoy hablando de otras iglesias. sí, sí. Bueno, el verbo fue hecho carne. ¿Qué representó para ustedes esto, ya que lo que era lo que tuvimos bastante tiempo para pensarlo? ¿Qué significa el verbo fue hecho carne? Está complicado. Está complicado. Porque, sí, Ya, porque veníamos hablando con Pablo. La introducción también que nos hiciste la otra vez era que en Génesis éramos imagen y semejanza o conforme a semejanza de Dios, pero no era literalmente que tenemos el cuerpo igual que Dios, sino que somos
Co-creadores. creadores, Ajá. ¿no? De la creación, de este mundo, de ir como mejorando el mundo. Pero esa imagen, y la palabra imagen, es concreto, es algo físico, tangible, Mm. que tiene cuerpo. Entonces ahí, yo le decía a Pablo, o por ahí, Dios hecho carne, como se hizo en Jesucristo, en Jesús, es como que está más parecido a nosotros físicamente, eh, porque estar estuvo siempre. Mm. Desde, Pues fíjate que, como para reforzar esa idea, ¿qué fue? O sea, si la imagen y semejanza en Génesis no se refiere a algo físico, sino más bien se refería a acciones. sí, ¿Entiendes? A acciones. Bueno, en Jesús también. Ese dice Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, mismo en el Evangelio de Juan. ujú, El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿qué es lo que ha visto? ¿Qué es lo que ve la persona? O sea, ¿qué era lo que veía aquella persona en Jesús? ¿O qué es otra vez la pregunta? ¿Qué es aquello del Padre que ve en Jesús, la persona? ¿Su apariencia física? No puede ser su No, apariencia física tampoco. no. Tiene sus de- acciones. Pero el carne es Eso. perdón, Y el verbo se hizo carne. Mm. ¿Cómo creo, es que se hace, cómo es que a Dios se le ve? ¿Eh? Porque el hacerse carne no es o sea, es el hacerse humano. Pero el hacerse humano no sería únicamente cuestión de decir se hizo eh, cuerpo humano, eh, únicamente humano. A ver, no, eso puede ser un muerto. Un sí, muerto puede ser eso. puedo decir Cuerpo algo. solo. Sí. Em, Dios en la parte no es física, sino es en la parte de que Dios es amor, y nosotros también podemos ser amor, Dios es misericordia, nosotros tenemos la capacidad de ser misericordiosos con las otras personas y aún con uno mismo. Dios es bondad, nosotros también podemos ser bondadosos. Creo que esa es una de las características de ese Dios que se hizo de Jesús, que nos enseñó Mm, mm, a, a proyectar en el otro lo que Dios es, la esencia de Dios. ok. Ujú. ¿Y vas a decir algo más, Cari? No, es lo que dice ella es esencia, es lo que habíamos hablado de Génesis. Mm, Lo de carne es lo que todavía como que no. claro. Bueno, o sea, vamos a ir para allá. Porque pero no es solamente lo material, pues lo material puede ser un animal. ¿Sí? ¿Qué es lo humano? ¿Qué es lo que distingue al humano del animal? Porque no solamente el cuerpo, porque a ver, un cuerpo humano lo puede tener muy parecidamente un chimpancé o un gorila o un gibón, sí, un orangután. Por ahí puede ser algo parecido, ¿no? Así es por la cuestión de cuerpo, pero no va por la cuestión del El cuerpo. dice- Claro. A mí lo que sí me cuadra y que me gusta siempre de Filipenses es dos, que Ujú, habla que se despojó de lo divino, claro. eh, como que no vino a chapear, ¿no? Ajá. Como que se puso en igualdad el ser humano y, y el hombre necesita ver. Entonces es como que va a la Bueno, misericordia, la bondad, el amor, todo, pero si no lo veo, si no lo, en eso sí, claro. ahí sí. Y ahí, bueno, me agarro de eso de Filipenses y digo, Está muy bueno, bueno eso. es como que incluso eso, que no me gusta que
no me gusta. Me gusta que no chapeó, que no es que fue divino, como vos a veces decís, que no va caminando y va con una aureola ni nada, sino que tuvo hambre, tuvo, qué sé yo, se peleó con alguno. Eso, hecho carne, ahí sí me gusta. Ujú. Como que Dios eligió a este ser humano para él manifestarse, como que, Proyectarse. Claro, 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 ser visto, ser y manifestado. mostrarse. Mm. Eso sí. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más significa para acá entre nosotros este el que hecho, el fue hecho carne? Bueno, lo que hemos estado leyendo del Evangelio, ¿cómo comienza? Comienza hablando de Dios como una abstracción, la luz, pero se convierte en uno como nosotros. Cuando dice se hizo carne, en uno como nosotros y habitó con nosotros. Ajá, Y en este caso es Dios el que se hace como el ser humano. En Génesis, Dios crea al ser humano parecido a Dios. claro. Es Y creado. y acá se invierte. Mm, Es Dios el que se hace parecido o igual a nosotros y habita con nosotros. ujú. Y habita, ¿se acuerdan? Como para recordarlo nada más. ¿Qué significaba el habita entre nosotros? Que hizo tabernáculo, que es símbolo Ah, de la liberación. De la liberación, ¿no? O sea, el tabernáculo es la residencia de Dios entre el pueblo que se libera de Egipto para ir a la tierra de la libertad, ¿no? Y eso es lo que hace Jesús otra vez al hacerse carne. Habita entre nosotros, o sea, nos acompaña en un proceso de liberación. Después hay que definir de qué. ¿De qué es lo que nos está liberando? Porque es que no solamente que habitó entre nosotros, sino que sigue habitando entre nosotros, nos sigue liberando y nos sigue guiando en un proceso de liberación, pero no liberación en la estratosfera, sino liberación como seres humanos. Y ahí hay que verlo. Bueno, comparto lo que yo reflexioné con respecto a aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo fue hecho carne y por tanto fue hecho ser humano, ¿no? Sujeto, fue hecho sujeto. ¿Sujeto qué? Con todas las características del sujeto humano de aquel momento. Sujeto religioso, ¿no? Sujeto político, sujeto económico, sujeto ecológico, sujeto social, sujeto cultural, ¿sí? En Jesús, en Jesús, Dios adoptó posiciones sociales, posiciones culturales, posiciones económicas, posiciones políticas, posiciones ecológicas, etc. ¿Sí? En Jesús, Dios se hizo carne, el verbo fue hecho carne, y al hacerse carne, tuvo todo eso, ¿no? Todo eso. No fue un arcángel, no fue un arcángel que vivía ahí con 12 seguidores que lo seguían, no fue eso. Jesús fue un sujeto religioso, tenía su religiosidad. Fue un sujeto político, tuvo sus ideas políticas, sus convicciones políticas. Sujeto económico, la padeció también, ¿no? Dice en algún momento se quejó, el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar la cabeza. ¿Eh? No tengo un mango. Exactamente, no tenía un mango, ¿no? Dice, es sujeto ecológico, ¿no? Miraba las aves del cielo, miraba la higuera, cuando de repente no tenía nada, córtenlo, maldijo la higuera. Bueno, sujeto social, sujeto cultural, o sea, fue un ser humano, como nosotros, ¿no? Eso significa
aquel verbo fue hecho carne. Bueno, punto 1. Punto 2, otro punto que consideré. Al hacerse carne, Dios se solidarizó con los seres humanos. ¿Sí? Se solidarizó, viviendo con ellos, viviendo como ellos, o como nosotros, o como ellos, con los de aquel tiempo, ¿no? Que quizás a veces nos cuesta pensar en los de aquellos tiempos. Nosotros que tuvimos la suerte de nacer en este tiempo, pero imagínate si hubiéramos nacido por allá. Viviendo como ellos, experimentando lo que ellos experimentaron, ¿no? Eso, Jesús experimentó eso, ¿no? Lo que ellos experimentaron. No era el arcángel que no sentía nada. Era el Jesús humano, era el humano que sentía como los otros humanos con los que estaba. Tenía miedos, ¿no? Por ahí lo vemos en alguna parte huyendo de Herodes, ¿no? Como perseguido político. O sea, cuando Herodes lo quiso matar y Jesús le tocó escaparse por allá por el desierto y eso, no era porque no lo perseguía porque rezara bonito o porque hubiera sanado a alguien. Lo perseguía porque era un perseguido político, ¿no? O sea, eso ocurrió. Tenía miedos, tenía esperanzas, ¿no? Tenía decepciones. Cuando por allá les dijo, ustedes me siguen, pero por el pan que les doy, si no, o sea, se decepcionó de su gente. Tenía alegrías, tenía tristezas, o sea, se solidarizó con los seres humanos viviendo como ellos, ¿no? Después también, en un tercer punto, ¿cómo fue también hecho carne? Entonces ahí tomé a Filipenses 2, el que vos mencionaste, ¿no? Al hacerse carne, Dios se identificó con la vida de los menos favorecidos, porque dice que tomó forma de siervo. No tampoco se hizo como cualquier ser humano. No es que se hizo ser humano como el César. No se hizo ser humano como el sumo sacerdote. No se hizo ser humano como Herodes. No se hizo ser humano como el publicano ni como el juez de la ciudad, sino que Filipenses nos dice, tomando forma de siervo. O sea, no se identificó con el amo, no tomó forma de amo. No se identificó con el amo, se identificó con el siervo, ¿no? Y sufrió la muerte, no la muerte del que está rodeado por toda su gente, de los rebeldes. sino que muere con la muerte de los rebeldes y de los malditos. Con ese fue, o sea, Jesús viene, al hacerse carne, se identifica con esos, con aquellos con los que el común de la sociedad no quería identificarse de ninguna manera, ¿no? ¿Quién quiere ser siervo? Nadie quiere ser siervo. ¿Quién quiere ser asesinado en la cruz? Nadie quiere ser asesinado en la cruz. Bueno, Jesús se solidarizó con los asesinados en la cruz, con los rebeldes del mundo, se solidarizó con los siervos, se identificó con los siervos, ¿no? Se identificó con aquellos, no con los amos, sino con los siervos. Al hacerse carne, Jesús nos recuerda que la misión es rescatar lo que se ha perdido, alcanzar a los dejados atrás, levantar a los caídos, nivelar hacia arriba, ¿no? Levantar a los caídos, levantarlos, nivelar hacia arriba. Al hacerse carne, Dios se involucró en el destino del ser humano y de la creación. Ya no era más el Altísimo únicamente, ¿no? El Altísimo, allá, sino el Emmanuel, el Dios con nosotros. Se involucra en todo sentido nuevamente, ¿no? Como sujeto, que ya lo dijimos, sujeto religioso, sujeto político, sujeto
económico, sujeto ecológico, social, sujeto cultural. Así se involucra en el destino del ser humano. O sea, no vino a indicar desde arriba lo que hay que hacer, sino a participar de la humanidad y a participar en todos esos motivos, ¿no? No vino a transformar una religión, ni a crear una nueva religión, que ese ha sido nuestro problema histórico, ¿no? Que entendimos que Jesús era religión. Es más, hasta lo expulsaron de la sinagoga. Y cuando lo expulsaron de la sinagoga, ¿dónde oraba? ¿Dónde hacía religión? Afuera, en las casas, oraba en la montaña, en la casa, es decir, en toda parte. Es decir, la religión sale del templo, la religión sale del templo y de la sinagoga. Llegó a la comunidad. Exactamente, se hace pública y se encuentra con el ser humano. Es más, es maravilloso que el primer milagro, por llamarlo así, que ocurre en el Evangelio de Marcos, ¿se acuerdan cuál es? Es simbólico, significativo, o sea, pero es terrible. ¿El qué? El primer milagro que ocurre en el Evangelio de Marcos, ¿Y no es el vino? no, ese es de Juan, que es una señal, que no es milagro. ¿Cuando transforma el agua en vino? No, 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 eso es en Juan. Te Ah, pregunto yo en Marcos. perdón. En Marcos, el primer milagro de Jesús fue liberar al endemoniado de la sinagoga. ¿Qué significa eso? Que el demonio está en la sinagoga. O sea, lo que primero que hace Jesús es encontrarse con un demonio en la sinagoga. ¿Ah? La sinagoga está endemoniada. Entonces, por eso, lo significativo de Jesús, cuando Jesús después lo expulsan de la sinagoga, va a encontrar que la religión se hace, o el seguimiento a Dios se hace por otra parte, que no va a ser la sinagoga. Yair, Sí, en el texto original el verbo es, o el adjetivo es endemoniado. ahora no me pregunté, Salis. Bueno, te lo Bueno, contesto te después. pregunto más tarde. Bueno, ahora no lo tengo, pero, Solo quiero pero decirte que la tentación de este lado al ver esos panes que me pusiste ahí delante es enorme. Mira, Karina. Ay, qué rico. Fiesta, ¿sabe que no puedo comer pancho de gente? No, pero lo ponemos por acá. mira, lo sacó de ahí, Corren. pero quedaron otros allá, al fondo. Ah, Dice uno que tenía un espíritu inmundo, un espíritu impuro, 26, en el Marcos 1, 23 dice, pero había en la sinagoga de ellos, ¿eh? ¿Se acuerdan cuando dijimos de ellos? No es la sinagoga de nosotros, no. Acá hay que decir de ellos, porque eso se quieren despegar de la sinagoga. De ellos, un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Y entonces, en versículo 25 dice, Jesús le reprendió y dice, cállate vos, salí de él. Anda para allá vos. Y el espíritu inmundo sacudiéndole con gran violencia, porque ¿ven? Ahí está. ¿Cuál es la característica del espíritu inmundo? La violencia. La violencia. ¿Ah? Salió de él. Bueno, ahí tenemos esta situación. Bueno, otro punto 6, aquel verbo fue hecho carne. Al hacerse carne, entró en la historia, ¿ah? Y nos enseñó a mirarla, a leerla y a aprender de ella. ¿Ah?
Nos enseñó a mirarla, a leerla y a aprender de ella. Bueno, no, enseñó. Ahora, vamos a ver si aprendemos, si lo hemos aprendido, ¿no? A ver un cristianismo histórico, a leer nuestro cristianismo como algo histórico, ¿no? O sea, si ve, o sea, eso es algo, un gran desafío, ¿no? ¿Qué tantos ojos tenemos nosotros para nuestra historia, para leer nuestra historia? No sea que nuestro cristianismo sea un cristianismo ahistórico. Y si es ahistórico, significa que está desvinculado de la sociedad, ¿no? Desvinculado de la historia. Siempre es bueno saber de dónde venimos, cómo han sido nuestro recorrido, ¿no? ¿Quiénes nos han antecedido? ¿Qué han enseñado? Y no significa que todo lo que han enseñado sea bueno, ni que todo sea malo, ¿no? Sino que hay que reconocer que en otro tiempo se enseñaron cosas que hoy ya no se enseñan. Y está bien que ya no se enseñen. No significa que hay que, o sea, no hay que mantener cosas del pasado. Si ya no conviene, eso ocurrió en otro tiempo. Fueron pasos que dimos, bueno, fueron pasos que dimos, pero avanzamos, avanzamos. No nos quedamos ahí. Y finalmente otro punto que puse fue al hacerse carne, Dios tomó rostro humano, ¿no? Se hizo semita, africano, se hizo aborigen americano, se hizo europeo, Eso chile. se hizo indio Iba a de la decir, India, egipcio, ¿no? se hizo asiático, a todos por igual, y no unos sobre otros, no unos sobre otros. Jesús es árabe, es judío, es negro africano, es blanco europeo, es mapuche, es toba, es guaraní, es chino, ¿no? Bien. Y también es chino, es indio, es todos por igual y no unos sobre otros, ¿no? No es unos sobre otros, jamás es unos sobre otros, jamás, jamás. Un cristianismo que haya predicado que algunos era dudoso que tuvieran almas, ese cristianismo no respondía a Jesús, ¿no? Un cristianismo que en algún momento avaló la esclavización de las personas en África y en Norteamérica Y en América. y en América del Sur y en América del Sur y en Norteamérica, inclusive después de la independencia y hasta hace muy poco. Ese cristianismo solamente nos enseña que eso no se hace y que eso estuvo mal. ¿Sí? De ninguna manera, Jesús vino a justificar la esclavitud. Y ahí es otra vez, y ahí es otra vez, hizo tabernáculo entre nosotros, o sea, nos enseñó el camino de la liberación humana, ¿no? Humana en todos sus sentidos, no solamente liberación de pecados abstractos, sino liberación de la humanidad, de las cadenas de la humanidad, ¿no? Cadenas otra vez que tienen que ver con cadenas religiosas, cadenas políticas, cadenas económicas, cadenas ecológicas, cadenas sociales, cadenas culturales. De eso
es que viene a liberarnos y nos invita a que si habita entre nosotros, podamos entender que estamos en ese mismo camino de liberación, ¿no? O sea, en el camino de la liberación en el Éxodo estaban los que salen de Egipto y entre ellos estaba el tabernáculo. Ese tabernáculo no habitaba entre gente que no fuera en ese camino de liberación, ¿no? O sea, otras tribus, digamos así, que vivieran por ahí, no era para ellas. El tabernáculo estaba para los que estaban en el camino de la liberación, ¿sí? Liberación de cierto tipo o de las cantidad de cadenas que hubiera. Bueno, eso es lo que yo creo que nos invita el Evangelio a reflexionar con esto, a identificar cuáles son las cadenas que atan a este mundo, pero no cadenas abstractas, otra vez. El problema del cristianismo cuando se hizo docetista es que todo lo dejó en abstracto. Y entonces sigamos que esto no se puede solucionar y que el reino de Dios venga cuando nos muramos y por allá en la vida eterna, etcétera. Y cuando relegamos todo a la vida eterna, la verdad que se solucionó todo acá. ¿No? O sea, exactamente. O sea, si las cosas, si aquello está en la vida eterna, ocurre en la vida eterna, entonces nosotros acá no, la verdad, no tendría mucha cuestión. Pero bueno, bueno, algo acá que te gustaría compartir. Si no, para nuestro siguiente encuentro, me gustaría que reflexionemos sobre gracia sobre gracia. 3 veces aparece la palabra gracia. Versículo 14 dice lleno de gracia de verdad. Versículo 16 dice gracia sobre gracia. Versículo 17 dice la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que es una palabra que se repite. Les pido que, por favor, reflexionemos sobre eso, lo que significa para nosotros y que en esa reflexión, bueno, podamos compartir, ¿no? Bueno, entonces, no siendo más, vamos a dejar por acá y que, bueno, que tengamos un bendecido día, una bendecida semana. Bueno, chao, Un chao. beso. Gracias, Jair. Gracias. Gracias a ustedes.